El embalse de Paso Severino, la principal fuente de agua dulce de la zona metropolitana, está a punto de secarse. En ese escenario, muchos de ustedes, muchos de nosotros, pueden plantearse la pregunta: ¿y ahora qué? Los pronósticos del tiempo no son alentadores. Mario Videgain, asesor del Instituto Uruguayo de Meteorología, estimó que las lluvias importantes recién llegarán en septiembre, pero algunos de sus colegas son más pesimistas aún. Nubel Cisneros dijo al diario El País que los principales modelos muestran precipitaciones abundantes para fines de noviembre o incluso principios de diciembre. Mientras tanto, OCE tiene en marcha una serie de obras para enfrentar parcialmente esta crisis. Por un lado, está casi terminada la represa transitoria que desde mayo viene construyéndose sobre el río Santa Lucía, a la altura de Paso Velastiquí, aguas abajo de la planta potabilizadora ubicada en la localidad de Aguas Corrientes. Esta infraestructura, ¿para qué fue prevista? Para embalsar agua del Santa Lucía, que en esa zona ya es salada porque se mezcla con la que proviene del Río de la Plata, para ser luego bombeada a los efectos de la potabilización. Según el director frente amplista de OCE, Edgardo Ortuño, hoy solo falta colocar unas válvulas y compuertas que permitirán regular el pasaje de agua que sube con la marea del Río de la Plata. Por otra parte, el Poder Ejecutivo espera que en la segunda quincena de julio estén prontas las obras que se llevan a cabo sobre el río San José para tener una nueva fuente de agua dulce, obras que incluyen un dique en la zona de Buchental y un tendido de cañerías destinadas a llevar esa nueva agua al Santa Lucía entre el embalse de Velastiquí y la planta de Aguas Corrientes. No son demasiado optimistas. O sea, ese plazo de la segunda quincena de julio no lo ven tan claro, señalan que más bien la finalización ocurrirá en agosto. Ahora, ¿qué ocurrirá mientras se espera que estos trabajos estén prontos? ¿Cómo será el agua que saldrá de las canillas en Montevideo y zonas cercanas? Estas preguntas que todos nos hacemos no tienen respuesta fácil. Las autoridades de OCE no están concediendo entrevistas. La comunicación sobre esta emergencia ha quedado centralizada en Torre Ejecutiva. Les propongo entonces escuchar al ingeniero civil Danilo Ríos, que fue gerente general de OCE entre los años 2006 y 2015. Ingeniero Ríos, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Usted estuvo hace poco en la Mesa Verde, acá en Perspectiva. Allí lo presentamos como integrante del Centro Tecnológico del Agua. Brevemente, ¿qué es esa institución? Bueno, no sé, institucionalmente es una institución que apoya proyectos de investigación en materia de agua. Yo integro el comité técnico asesor del comité del centro. Mi participación está limitada a eso nomás. Uh-huh. Bueno, hablemos de estos temas que están arriba de la mesa. Yo decía, el embalse de Paso Severino está casi seco. Según el último informe, el volumen remanente es 1,7% del normal. ¿Podemos decir que esa fuente de agua dulce ya llegó a su fin? ¿Cómo es? Sí, prácticamente está agotada porque está a 15 metros del nivel normal. La cota normal son 36 metros y ahora estamos a nivel de las válvulas de salida. Es importante acotar que el embalse no se vacía de golpe, no es que ahora esté saliendo un caudal determinado y abruptamente ese caudal pase a cero. Se va vaciando lentamente. Es decir, a ver, si nos imaginamos que el caudal de Paso Severino se saca a través de unas válvulas que se ha visto mucho en las imágenes, que son unas válvulas dispersoras, que están ubicadas no sobre el fondo del embalse, ¿no? Siempre va a quedar un remanente de agua en el embalse. Imagínese si tuviéramos un tanque de 200 litros y tuviéramos una canilla ubicada a 5 centímetros del fondo. Cuando el tanque está lleno, podemos regular esa canilla y sacar la cantidad de agua que se necesita. Eso es lo que se hace habitualmente. Cuando el nivel está tan bajo, con la canilla ya totalmente abierta, el caudal se va agotando de a poco hasta que llega al nivel de las válvulas y no sale más. En este caso no es que no vaya a salir más, porque recordemos que el embalse está ubicado sobre el río Santa Lucía Chico, que algún caudal siempre tiene. Por lo tanto va a haber un remanente de agua
que viene del embalse, pero que en realidad viene de la cuenca del Ciego Santa Lucía Chico, que va a pasar por esas válvulas. Es decir, como reserva está agotada, pero no quiere decir que sea cero el caudal que va a pasar a través de las válvulas. Uh-huh. O sea, ¿cuál es el resumen? Lo que se puede sacar de ahí es mínimo. Claro, lo que se puede sacar de ahí es mínimo, va a ir disminuyendo paulatinamente. Porque, a ver, últimamente OCE lo que está haciendo es combinar agua dulce tomada de allí, de la presa de Paso Severino, con agua tomada del río Santa Lucía, aguas abajo de la usina potabilizadora de aguas corrientes, que es un agua más salada porque contiene mezcla con agua proveniente del río de la Plata, ¿no? Sí. Eso es lo que se está haciendo últimamente. Sí. Yo le comentaba la oportunidad anterior en que todos los veranos de hace muchísimos años se utiliza como emergencia sacar agua del lado de aguas abajo de la represa de Aguas Corrientes. La represa de Aguas Corrientes es una represa que no embalsa un volumen importante, lo único que hace es regular el nivel para permitir la succión de las bombas, que están del lado de arriba de la represa. Entre la represa y el río de la Plata, ese tramo del río habitualmente tiene agua dulce, pero como se ha sacado tanta agua de ahí, se ha transformado en agua salada. Es un agua que está bajo influencia directa del río de la Plata. Entonces, en la medida que disminuye el caudal de agua dulce que llega a la planta de Aguas Corrientes, eso debe ser compensado con una extracción mayor de aguas abajo para dar la totalidad del caudal que se necesita. Y empieza a predominar cada día más, en forma paulatina, el volumen de agua salada con respecto al volumen de agua dulce. Entonces, ahora que el primer componente de esa combinación, el de agua estrictamente dulce, está al mínimo, está casi por desaparecer, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es seguir aumentando el caudal de agua salada, la proporción de agua salada, y por lo tanto, en relación directa con eso, está el aumento de los parámetros que se están en cuestión en calidad de agua, que son el sodio y los cloruros, los bromuros y consecuentemente los trialometanos. Deberían ir aumentando en proporción no lineal, pero sí en línea con el aumento del porcentaje de agua salada que se vaya utilizando. Y entonces, ¿eso que implica con respecto a esa agua? Está el debate a propósito de potable / bebible, ni siquiera bebible. ¿Usted qué dice? El agua, para ser potable, tiene que cumplir con la norma. Eso ya no se cumple desde hace prácticamente 3 meses. También un concepto que se utilizó fue el agua segura, que el agua segura es un agua que cumple con todos los requisitos de salud que establece la OMS. En este caso tampoco se cumplen porque ya hemos dicho que tiene algún contaminante de efecto crónico como los trialometanos. Por lo tanto, no es agua potable, no es agua segura. Y se está utilizando el término de agua bebible, que no tiene una definición técnica muy precisa. Es una asignación que se le hace al agua, pero que no tiene el grado de objetividad de los términos que nombré anteriormente. Es decir, si hoy tuviéramos una fuente alternativa disponible, o sea, si tuviéramos la posibilidad de que toda la gente se abasteciera mediante, camiones cisterna o mediante agua embotellada, la certeza total, quizás ya se hubiera resuelto de que el agua no sea bebible. Por lo tanto, es un concepto que depende un poco de las autoridades que definan respecto al uso del agua. Yo creo que en este momento, ante esta perspectiva, urge que se adopten resoluciones oficiales respecto al uso del agua, para la bebida y para todo uso doméstico habitual, porque recordemos que hay operaciones dentro de la vivienda que están restringidas al agua potable. La definición de agua potable dice agua para la bebida y todo uso doméstico habitual, incluida la higiene personal, es decir, lavado de cara, lavado de manos, lavado de dientes, etcétera. Entonces, a ver, ¿qué es lo que usted dice que es necesario que se comunique? Y es necesario que se defina oficialmente, porque quien tiene que hacerlo son las autoridades, porque tienen que tener ese otro plan B en marcha, y creo que en eso se está avanzando, en la distribución de agua embotellada, que todo el mundo tenga acceso a esa agua, porque la pregunta que surge es: ¿cuál es el límite superior de los parámetros que van a determinar que el agua se catalogue como no bebible? No hay un límite preciso. Depende supongo que ya no depende de nosotros. La ingeniería lo que pretende es el cumplimiento de la normativa.
Nosotros lo que trabajamos en potabilización, lo que hacemos es diseñar los sistemas para el cumplimiento de la normativa. Eso ya se superó hace mucho tiempo y los parámetros siguen aumentando. Va a depender de otras disciplinas como la medicina y la participación del Ministerio de Salud para dar instrucciones precisas a qué uso se le va a dar a esta agua en la medida que sigan aumentando los parámetros. Ingeniero Ríos, cuando se toma agua del Santa Lucía, aguas abajo de la planta de Aguas Corrientes, cuando se toma esa agua que está en contacto con el Río de la Plata, se puede pensar que hay un suministro salado, sí, pero infinito, ¿no? Ahora, ¿está planteado algún escenario donde el suministro de agua a la zona metropolitana, incluso esa más salada, se complique? ¿Qué es lo que dice usted en ese sentido? Teóricamente el volumen del Río de la Plata es infinito, sí, con respecto al uso que le vamos a dar en Montevideo, pero el tema es que a Aguas Corrientes el agua llega por efecto de la marea, y si no hay marea suficiente no se puede bombear hacia aguas arriba, no se puede trasvasar a través de la represa Aguas Corrientes el volumen necesario para complementar el suministro. Por eso es que se construyó la represa de Velastiquí. Bueno, para quienes están siguiendo nuestra emisión en video, vamos a colocar un mapa, un Google Map, un mapa foto, que permite ubicarse en esa zona en la que ninguno de nosotros es especialista, pero que ahora forma parte de la conversación permanentemente, ¿no? Velastiquí. Allí es que se está desarrollando esta primera obra de la que se ha hablado tanto, ¿no? Y esa obra es importante, la represa en Velastiquí. ¿Qué papel juega en esto que usted venía comentando? La represa de Velastiquí está operativa ya hace algunas semanas. No es una represa para embalsar agua, sino lo que permite esa represa es encapsular agua salada, agua bajo influencia del Río de la Plata, digamos, entre Aguas Corrientes y Velastiquí. Es decir, cuando sube la marea, esa represa la abren y la marea llega hasta Aguas Corrientes, y cuando la marea tiende a bajar la cierran, de modo a tener disponibilidad de agua bajo influencia del Río de la Plata disponible para bombear hacia el sistema de potabilización. Haber dicho en términos sencillos, esa presa en Velastiquí, ese dique, no sé cuál es el término correcto, lo que permite es tener una especie de lago, ¿no? Para que la planta de Aguas Corrientes pueda a su vez tomar esa agua, ¿no? Para que pueda efectivamente extraerse agua de allí, esa es la idea. Sí, efectivamente, es eso como usted dice. Evita que la marea se retire y se lleve esa agua de vuelta hacia el Río de la Plata. Cuando la marea sube, se abre la represa, entra el agua, cuando la marea va a bajar se cierra y queda esa agua en una especie de lago para ser utilizada por Aguas Corrientes. Efectivamente esa es la función que cumple. Bueno, ¿y ese funcionamiento es eterno? Quiero decir, ¿va a andar bien siempre? Lo que pasa es que lo que tengo entendido es que el volumen de ese lago máximo es de 1 millón de metros cúbicos, y si tenemos muchos días de marea baja, el agua ni siquiera va a poder entrar a través de Velastiquí para llegar a Aguas Corrientes. O sea, hay un riesgo de falta de agua, incluso salada, dependiendo de las mareas. O sea, a ver si entiendo bien, en este momento estamos jugados, en la medida que no llueve, estamos jugados a las mareas, para que pueda seguir habiendo el agua más salada, esta que tenemos en las cañerías y canillas de la zona metropolitana. Se requiere una cierta dinámica de mareas, que si se complica, puede llevar a que incluso esa agua, la más salada, tampoco exista en las cañerías. Es así, efectivamente es así. En la medida que va bajando el caudal de agua disponible dulce, hay que ir incrementando el volumen de agua salada, pero ese volumen de agua salada depende de la disponibilidad, y esa disponibilidad está vinculada directamente a las mareas. Ahora bien, tampoco es que vaya a llegar un momento que haya cero agua en Montevideo, no. Lo que puede ocurrir es que no se llega a cubrir totalmente la demanda. Es decir, de los 500 y poco de 1000 metros cúbicos que se consumen diariamente, que haya un faltante.
esos días que no se dispone de marea suficiente. ¿Y cómo se maneja eso desde el punto de vista del suministro? Bueno, si efectivamente ocurre eso, que ojalá no ocurra, pero es una probabilidad alta que existe, lo que debe hacerse es operar el sistema de distribución de Montevideo de modo de repartir esa agua, porque si no se toca absolutamente nada, lo que va a pasar es que siempre la misma gente se va a quedar sin agua. Y repito de lo que estamos hablando, si las cañerías y el suministro de OCE a los domicilios, a las casas, a las empresas, se corta, si en alguna zona se corta, aparece el impacto en el saneamiento, ¿no? Eso es lo más delicado de todo, ¿no? Bueno, la faltante de agua puede tener varias consecuencias. Una de las consecuencias es la más drástica, es que la faltante impide el funcionamiento del saneamiento, pero eso tendría que ser una faltante significativa, tendría que estar unos cuantos días sin agua una determinada zona, y en OCE existe bastante experiencia como para ir distribuyendo el agua de que nadie se quede sin agua varios días. O sea, usted dice que para el funcionamiento de cisternas concretamente siempre va a haber disponibilidad. Estamos haciendo un análisis futurista de que efectivamente pase de que falte agua. Si efectivamente va a haber, pongámosle un 80 o un 70% del agua que requiere Montevideo, lo que necesariamente se debería hacer y que se va a hacer es distribuir esa agua por zonas, es decir, no cortarle siempre, restringirle a la misma gente, al mismo barrio, siempre el agua el mismo día, o sea, va a tener que ser por zonas, y eso permitiría el funcionamiento del saneamiento, Como usted habla del funcionamiento del saneamiento, ¿a qué se está refiriendo? Y a que exista un caudal suficiente en las redes de colectores de modo que arrastre los residuos. Sí, pero ¿y en el funcionamiento individual del saneamiento, el funcionamiento en cada casa, cómo se haría? Esos días en los que no hubiera servicio, ¿cómo se funcionaría? Y no, si no hay servicio es muy complicado. Por eso lo que seguramente se haga en ese caso hipotético sería no cortar, no sé, más de un día en cada zona, supongo, más de un rato, o bajar la presión. También es otra opción que se puede hacer, es bajar la presión para reducir el consumo y no vaciar totalmente las cañerías, porque si se corta por zonas, las cañerías se vacían y eso genera todo tipo de inconvenientes cuando se ponen en servicio. La circulación de aire a través de la cañería, se disparan los medidores de agua, residuos que se desprenden del interior de las cañerías pueden tapar los medidores, obstruir los servicios. Hay una serie de inconvenientes vinculados a la falta de agua que son bastante grandes. ¿Y qué ocurre cuando de repente hay una zona que se queda sin agua producto de una rotura? Esperemos que no se llegue a eso. Lo han desmentido. O sea que la posibilidad real existe, pero bueno, esperemos que no se llegue. Por otro lado, el Poder Ejecutivo espera que en la segunda quincena de julio esté pronta la otra obra que se realiza sobre el río San José. Me gustaría que enseguida, ingeniero Ríos, habláramos de qué es lo que permitiría esta infraestructura cuando estuviera pronta. El embalse de Paso Severino, la principal fuente de agua dulce de la zona metropolitana, está casi seco. Según el reporte de ayer de OCE, el volumen remanente está en 1,7% de su nivel normal. ¿Qué puede suceder después de que se agote el agua de esa represa o se pueda mezclar en una proporción mínima con la otra agua, la de aguas abajo de aguas corrientes, esa que es más salada por estar mezclada con agua del Río de la Plata? Bueno, de eso es que estamos conversando esta mañana con Danilo Ríos, ingeniero civil, magíster en ingeniería ambiental, ex gerente general de OCE en el periodo 2006-2015. Ingeniero Ríos, dijimos que, bueno, hay una primera parte de este proceso en el que estamos, en el que se depende justamente de manera básica del agua que se pueda acumular entre el dique que se ha construido en Velastiquí
y la propia planta de Aguas Corrientes. Esa es agua más salada, pero bueno, es mejor que nada, ¿no? Esa agua, a su vez, la existencia de esa agua, la posibilidad de tomar esa agua depende del juego de las mareas, de lo que pasa con el Río de la Plata. Podría llegar a darse un escenario realmente muy dramático en el que también esa reserva bajara y por lo tanto se complicara mismo el abastecimiento en la zona metropolitana, incluso del agua esta de peor calidad, ¿no? Sí, es un riesgo real que existe. Redondeando lo que dijimos, hay un riesgo de aumento de la concentración de los parámetros, que es muy probable que exista, dado que está disminuyendo el volumen de agua disponible dulce, pero también hay un riesgo real de que el volumen de agua total no sea suficiente para cubrir la demanda de Montevideo. Entonces, bueno, nos quedamos con esa inquietud. Sí, preocupante en serio, pero a ver, manejemos otras alternativas. El Poder Ejecutivo espera para la segunda quincena de julio, eventualmente para agosto, la obra que se realiza sobre el río San José, destinada a llevar agua dulce desde ese curso hasta el río Santa Lucía, entre Velastiquí y la usina de Aguas Corrientes. ¿Qué relevancia tiene esa otra infraestructura? Lo que conozco de esa obra es lo que se ha mencionado en la prensa, porque no se han dado a conocer detalles, pero sí que es una presa muy similar a la que se hace en Velastiquí, en la cual va a permitir captar agua del río San José, agua dulce, y enviarla hacia justamente ese lago que está entre Aguas Corrientes y Velastiquí. Ponemos de nuevo el mapa en la emisión en video para que nuestros oyentes lo vean, para que sepan dónde están ubicadas cada una de estas obras que estamos mencionando. Lo que está previsto es un dique en paraje Campanario, ¿no? Que a su vez está cerca de Buchental, ¿de eso estamos hablando? Sí. Eso está, digamos, cerca de la desembocadura del río San José en el Santa Lucía, ¿no? Sí. Ese es un primer dique, y hay otro dique más arriba en Paso Valdés. Entre esos dos diques es que se forma una reserva, esa es la idea. Sí, desconozco las particularidades de la obra, pero el objetivo es mandar agua dulce hacia ese tramo del río ubicado entre Aguas Corrientes y Velastiquí. Y tiene un doble objetivo, un objetivo de cantidad, aumentar el volumen de agua disponible, pero también un objetivo de calidad, es decir, endulzar esa agua de alguna manera, el agua que está ahí bajo influencia del río de la Plata. Esa es la idea, tener más agua dulce para la mezcla. Pero, sí, repito, los plazos de los que hablábamos hace un rato, ¿no? Esta alternativa va a estar disponible, en el mejor de los casos, a fines de julio. Sí, y cuando esté disponible también hay que ver la disponibilidad de agua dulce que va a tener el río San José. ¿Cómo es esa otra variable? A ver. Claro, depende de las precipitaciones de la cuenca del río San José. En relación directa con eso, vamos a tener la disponibilidad de agua dulce en ese punto para mandar hacia esa zona. También tiene que darse algunas lluvias, algunas precipitaciones en el San José, para que ese volumen de agua sea significativo. O sea, tampoco es obvio que el río San José vaya a suministrar el agua dulce de la que estamos esperando su participación en la mezcla. Tampoco es obvio, pero también si llueve en esa cuenca, ahí sí habría disponibilidad de agua dulce. Y es un área significativa, es un área grande la cuenca del río San José también, no es un área chica, pero depende también de ese factor climático. Usted dice que esa zona, la de la cuenca del río San José, no necesariamente tiene el mismo comportamiento en materia de lluvias que esta que está más abajo, la de Montevideo, por ejemplo. Tengo entendido que ahora no hay caudal suficiente ahí, pero bueno, depende de lo que va a pasar en los próximos días, si va a llover o no. También el embalse va a permitir acumular algo de agua. O sea, no solamente tiene que estar pronta la obra, sino también tiene que haber disponibilidad de agua en el San José. Son dos cosas que tienen que darse simultáneamente. Repito. También los plazos que usted mencionaba, ¿no, Emiliano? Los plazos importan porque si están prontas en un mes es una cosa, si están prontas en 2 meses es otra, completamente distinta.
No, pero además, por lo que usted señalaba hace un rato, antes de que esté pronta esa obra, podría darse incluso la eventualidad de que por un problema de mareas se complicara la toma de agua salada, entre comillas, debajo de la planta de Aguas Corrientes. Sí, eso es ahora, ya es inminente, es ahora. Eso Estamos puede pasar hablando de ahora, de estos días. Pero entonces con esas otras obras, las que estarían prontas a fines de julio, primera quincena de agosto, ¿qué se podría ganar? ¿Cuánto tiempo se podría ganar? Digo porque mientras tanto seguimos esperando las precipitaciones, ¿no? Sí. Las precipitaciones que vengan en la cuenca del Santa Lucía ayudan, por más chicas que sean, no para llenar los embalses, pero sí para dar agua a la cuenca y que ésta llegue a Aguas Corrientes. Lo mismo en el río San José. Por ejemplo, si llueve en 25 milímetros en las próximas 48 horas, como se ha dicho, ¿eso de qué sirve? Eso ayuda mucho porque aumenta el caudal natural del río Santa Lucía y durante unos días va a haber mayor disponibilidad de agua dulce. Por más de que eso no impacte en los embalses de Severino ni de Calenón Grande, lógicamente. Para eso se necesita muchísima agua. O sea, esa cifra que en principio es chica, 10 milímetros, 15, 20, algo aporta. Algo aporta agua dulce, siempre sí. Sí, algo aporta. Bueno, pero yo le estaba preguntando entonces por esto otro, por la obra del río San José. El momento más crítico es entre ahora y el momento que esté pronto esa obra. Pero incluso después que esté pronta esa obra también va a depender de la disponibilidad de agua en el San José, que es una incógnita de lo que va a pasar dentro de un mes o 2 meses. Sí, vamos a estar pendientes en ese caso de dos factores: la disponibilidad de agua en el río San José para la parte de agua dulce y las mareas con el río de la Plata para la disponibilidad de agua salada. Totalmente. Son varios factores que están influyendo en este momento. La última pregunta, ingeniero Ríos, porque creo que es una duda que se ha planteado mucha gente en estos días. En esta situación crítica que se ha ido configurando, ¿se podría haber recurrido a traer agua dulce de otras zonas? Concretamente se ha hablado de la Laguna del Sauce, algunos han hablado del Río Negro. ¿Qué responde usted en ese sentido? O sea, todas las opiniones son bienvenidas porque alimentan el conocimiento de todos los que toman las decisiones, pero para que usted tenga una idea, una obra de 100 kilómetros de tubería para abastecer a Montevideo sale $150 millones. Eso si se pensara en un acueducto desde la Laguna del Sauce, por ejemplo. De 100 kilómetros. 100 kilómetros aproximadamente son $150 millones. Son obras que tienen un costo muy, muy grande. Y quiero saber qué pasaba si se planteaba esa obra hace 3 meses. Gastar $150 millones por una eventual posibilidad es muy difícil. Hoy con el diario El Lunes le podemos decir, pero los costos de cualquier alternativa para abastecer a Montevideo son muy grandes. Por eso cuando se hicieron los estudios en el año 2014 de abastecimiento de la región metropolitana, se optó por la represa de Casupá, porque era la que tenía el costo más apropiado para las posibilidades que OCE tenía en ese momento y que daba una solución real a una problemática como la que estamos viviendo en este momento. Sí, Casupá costaba menos de $100 millones, ¿no? ¿Cuánto era? $80 millones estaba previsto. 80 millones. Con el debate al respecto, porque está la otra visión. Sí, muy bien, cuesta eso, pero seguimos dependiendo, entre comillas, de la misma fuente, la cuenca del Santa Lucía, y además de una única planta potabilizadora, la de Aguas Corrientes, ¿no? Sí, ese debate existe hace muchísimos años. Yo siempre comento que el tema de una fuente alternativa ha develado a muchas generaciones, pero siempre poniendo por delante la resolución de los problemas. Es decir, si vamos al año 1970, hay unas declaraciones del gerente general, que en ese momento era Notaro Francesco, que estuvo muchos años en la gerencia general, y él dijo que luego de construida la represa, se refería a Paso Severino, pero fíjese en el año 70, tenemos que empezar a pensar
en una fuente alternativa que puede ser el agua dulce del Río de la Plata o la desalación de agua del Río de la Plata. Pero siempre poniendo por delante, luego de resolverse el abastecimiento de aguas corrientes mediante la represa de Paso Severino, que se vino a hacer muchos años después. Después que se hizo la represa, tampoco OCE pudo dar ese paso de pasar a una fuente alternativa, porque recordemos que OCE tiene muchas responsabilidades a nivel de país, no solamente con el agua, no es solamente Montevideo el agua de todo el país, y también el saneamiento, excepto Montevideo, de la totalidad del país. Entonces, lo de la fuente alternativa es una opción que siempre estuvo lejos en las posibilidades de OCE, porque siempre estuvo por delante el abastecimiento de, primero, aguas corrientes, que es el 70% y va a seguir siendo más del 70%, así se construya Neptuno, y eso no se puede descuidar. Entonces, yo diría que si hoy tuviéramos la posibilidad de manejar las dos opciones, habría que ir por lo más urgente, que es el abastecimiento de la planta que le da a dar el 70% del agua a Montevideo y a la región metropolitana. Y después vendría la evaluación de esa fuente alternativa. Pero ahí nos vamos a encontrar con que también hay otras cosas para hacer en el país. Y ese ciclo se ha ido repitiendo a lo largo de la historia. Ingeniero Danilo Ríos, magíster en Ingeniería Ambiental, ex gerente general de OCE en el periodo 2006-2015. Le agradezco sus comentarios esta mañana. Muchas gracias, Emiliano. A las órdenes.